Mis amados hermanos y hermanas, les saludo desde aquí, de Sharon, Vermont, al conmemorar el bicentenario del nacimiento del profeta José Smith. Estoy en el lugar de su nacimiento. Conmigo se encuentra el elder M. Russell Ballard del Quórum de los 12 Apóstoles, el presidente Thomas S. Monson y el presidente James E. Faust. Presiden el Centro de Conferencias de Salt Lake City. También reconocemos la presencia en el estrado del Centro de Conferencias a los miembros del Quórum de los 12. Los miembros de los 70 y el obispado presidente se encuentran entre la congregación. Por medio de la transmisión vía satélite, transmitimos tanto desde aquí como desde el Centro de Conferencias en Salt Lake City, que está a unos 3.200 kilómetros al oeste de este lugar. Esta transmisión no solo se presenta en el Centro de Conferencias, sino también a los miembros de la Iglesia en todo el mundo. ¡Qué cosa tan maravillosa y admirable es conmemorar el nacimiento del profeta José, cuya influencia ha llegado a lo largo de la tierra! La música para este programa conmemorativo estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón y de la Orquesta de la Manzana del Templo, bajo la dirección de Craig Jessop y de Mac Wilberg, con John Longhurst al órgano y George Dyer como solista. El coro y la congregación ahora cantarán el himno número 10. Te damos, Señor, nuestras gracias. Después de lo cual, el presidente Boyd K. Packer, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles, ofrecerá la primera oración. El coro entonces entonará la oración del profeta. Después del coro, el elder M. Russell Ballard del Quórum de los 12 Apóstoles nos hablará desde el Centro de Visitantes de Sharon, Vermont, de pie delante de la chimenea original de la modesta vivienda donde nació el profeta, el 23 de diciembre de 1805. Luego regresaremos al Centro de Conferencias, donde el coro, con George Dyer como tenor solista, cantará El Vidente, José el Vidente, escrito por el presidente John Taylor, quien se encontraba con el profeta y con su hermano Hiram cuando fueron martirizados en 1844. Enseguida, el presidente James E. Faust, segundo consejero de la primera presidencia, nos hablará. El coro entonces entonará Un pobre forastero, el cual John Taylor cantó a sus compañeros de celda en Carthage ese húmedo y caluroso día del 27 de junio de 1844. A continuación, el presidente Thomas S. Monson, primer consejero de la primera presidencia, nos dirigirá la palabra. Luego, el coro cantará Oda a José y a continuación Loor al profeta.
Our Holy Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, on this sacred occasion, en esta ocasión sagrada te agradecemos el privilegio de estar aquí y rendir honor al profeta José Smith, el profeta de la restauración. thy Son, the risen Lord, appeared to Tu Joseph Hijo, Smith. el Señor resucitado, le apareció al profeta José Smith en el templo de Kirtland. Told Joseph Smith, Le dijo a José: I am he who yo liveth, soy Él quien he vive was slain. y soy Él quien fue I am muerto. your advocate, Soy the tu Father. abogado ante el Padre I have accepted this house, y he aceptado esta and casa. the fame of this house will spread to foreign Y lo lands. que esta casa se llevará a otras tierras será el comienzo de las bendiciones que se derramarán. Joseph Smith, El nombre José Smith se profetizó sería conocido en todo el mundo. testimony of that, Como testimonio de ello, esta conmemoración será escuchada en 81 idiomas, en 65 idiomas, en 65 países. commemoration of Joseph Smith. También nosotros recordamos en esta conmemoración a su esposa Emma Smith, una dama elegida, quien fue la madre de sus hijos y su amada esposa. Rogamos que su memoria también sea bendecida. Cuando él fue martirizado, 6 de sus 11 hijos ya habían sido enterrados y 4 meses y medio más tarde, David Hiram nació. Ahora rogamos, Padre, que sus descendientes puedan reunirse, que puedan ser traídos con poder e inspiración a través del convenio y el bautismo para poder participar en esas ordenanzas que fueron reveladas a nosotros y al mundo por medio del profeta José Smith. Rogamos que tus bendiciones estén sobre esta conmemoración, que el espíritu de ella pueda ser sentida en todo el mundo. Rogamos que puedas tú dar el poder necesario al presidente Gordon B. Hinckley como vidente, profeta y revelador y sucesor del profeta José Smith, y a todos los que participarán en el nombre de Jesucristo. Amén.
Es para mí un privilegio estar con el presidente Hinckley, en donde nació el profeta José Smith, al celebrar el bicentenario de su nacimiento. Este memorable monumento, erigido en su nombre en Sharon, Vermont, fue dedicado hace 100 años por mi bisabuelo, el presidente Joseph F. Smith. Mientras hablaba de visitar Turnbridge, el lugar donde nació su padre, Hiram, y contemplaba la dedicación de este monumento a su tío José, a quien él amaba, su voz se entrecortó por la emoción y los ojos se le llenaron de lágrimas. Tras reponerme, prosiguió: mi corazón es como el de un niño. Se enternece fácilmente, especialmente con amor. En aquella ocasión, mi abuelo Hiram Mack Smith invitó a los buenos ciudadanos de Vermont, diciéndoles que no les haría daño alguno leer los abundantes folletos y libros con una oración en el corazón. Al contrario, les dijo, les hará bien. Hoy hago eco de esta misma invitación a la gente de todo el mundo. El presidente Brigham Young declaró en 1859, en los concilios de la eternidad, mucho antes de que se establecieran las bases de la tierra, se decretó que José Smith fuera el hombre que, en la última dispensación de este mundo, habría de llevar la palabra de Dios a la gente y recibir la plenitud de las llaves y el poder del sacerdocio del Hijo de Dios. El Señor se había fijado en él, y en su padre, y en el padre de su padre, y en sus antepasados hasta Adán. Él ha cuidado de esa familia y de su linaje desde su origen hasta el nacimiento de este hombre. José Smith fue preordenado en la eternidad a presidir esta última dispensación. El tatarabuelo de José Smith, Robert Smith, emigró de Inglaterra en 1638 y se estableció en el condado de Essex, en Massachusetts. Su nieto, Samuel Smith, hijo, nació en 1714 y fue un capitán del ejército de George Washington. Su hijo, Asael, también sirvió a este país en la Guerra de la Independencia. Fue Asael, abuelo del profeta, quien dijo, he sentido en mi alma que uno de mis descendientes divulgará una gran obra que revolucionará el mundo de la fe religiosa. El 12 de julio de 1771, Asael Smith y su esposa Mary Duty tuvieron un hijo al que llamaron Joseph, a quien conocemos como Padre Smith, y que se casó con Lucy Mack, hija de Solomon y Lydia Mack. Esta propiedad, donde Joseph y Lucy vivieron durante un tiempo y donde nació el profeta José, fue adquirida por el padre de Lucy en 1804. Los Mack eran descendientes de John Lathrop, un valiente reformador nacido en 1584 en Yorkshire, Inglaterra. Él creía firmemente y enseñaba con audacia que el Evangelio debía compartirse liberalmente con la gente corriente y que ésta debía poder leer la Biblia por sí misma. Él fue encarcelado por sus enseñanzas y finalmente quedó libre tras la condición de que abandonara Inglaterra. Más tarde llegó a Estados Unidos con su familia y un puñado de seguidores. Joseph Smith, el padre del profeta, tuvo muchas dificultades económicas que le obligaron, junto con su familia, a trasladarse de granja en granja hasta establecerse finalmente en Palmira. La mano del Señor fue la que llevó a la familia donde Él la necesitaba. La restauración del Evangelio de Jesucristo comenzó cuando José Smith se arrodilló en la presencia de Dios, nuestro Padre eterno, y de su Hijo amado, en la arboleda sagrada en Palmira. Cuán agradecidos debemos estar por la fe y la sangre creyente que confluyó en la familia de Joseph Smith y Lucy Mack Smith,
Solamente piensen lo que podría haber sucedido cuando José salió de la arboleda y se dirigió a la cabaña de la familia. Y en respuesta a la pregunta de su madre, ¿qué te pasa? José contestó, pierda cuidado, todo está bien. Y luego agregó, he sabido a satisfacción mía que el presbiterianismo no es verdadero. A eso súmenle la mañana de 1823, cuando José estaba trabajando con su padre, exhausto por las visitas de Moroni la noche anterior, cuando, como saben, se le apareció por cuarta vez y le mandó que le dijera a su padre todo lo que le había sucedido. ¿Qué habría pasado si su padre no le hubiera respondido que era de Dios y que fuera e hiciera lo que el mensajero le había mandado? Desconocemos todo lo que José compartió con su hermano mayor Hiram, pero sí sabemos que Hiram lo creyó y apoyó fielmente. Sabemos que su familia significó un gran respaldo para José. Sabemos también que José sufrió, al igual que su familia, a causa de lo que el Señor le llamó a hacer. El acoso y los constantes ataques pudieron deberse a la necesidad de que el profeta del Señor tuviera siempre presente el precio pagado por nuestro Salvador Jesucristo por medio de su expiación para la salvación de todos los hijos de Dios. Desde el feliz día del nacimiento de José hasta el fatídico momento de su muerte, José y Hiram fueron como uña y carne. Ambos padecieron el martirio en Carthage, sellando sus testimonios como testigos de la verdad restaurada. Cuando los cuerpos de ambos hermanos fueron depositados en la mansión donde residía su madre, Lucy Mack Smith clamó desesperada, Dios mío, ¿por qué has abandonado a esta familia? Entonces ella dice haber oído una voz que le contestó, los he tomado para mí, para que pudieran descansar. Entonces, contemplando los restos mortales de sus dos hijos, agregó, me pareció oírles decir, Madre, no llores por nosotros, hemos vencido al mundo por medio del amor. Les llevamos el Evangelio para que sus almas se pudieran salvar. Pero nos mataron a causa de nuestro testimonio y así nos han puesto más allá de su poder. Su victoria es por un momento, nuestro triunfo es eterno. Hermanos y hermanas, resuenen nuestras voces con loor al profeta. Demos eternas gracias a Dios por el profeta José Smith, que comenzó su jornada terrenal en este entorno sagrado y tranquilo hace 200 años atrás. Honremos su nombre, haciendo todo lo que podamos para hacer avanzar la gran obra de la Iglesia, y demos también gracias a nuestro Padre Celestial por el presidente Gordon B. Hinckley, nuestro profeta viviente, que guía a la Iglesia en la actualidad. Lo ruego humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Sing of the prophet ever dear, the prophet ever dear. His equal now cannot be found by searching the wide world around. With God he soared in the realms of day, and then he taught the heavenly way, and then he taught the heavenly way. The earthly seal, the heavenly seal, I long to dwell on his
set to, and opened the heavenly world to view. And opened the heavenly world to view. The saints, his only cry. For them he lived, for them he died, he lived, for them he died. Their joys were his, their sorrows too. He loved the saints, he loved Nauvoo. Unchanged in death, with a Savior's love, he breathes and calls in chords above. He breathes and calls in the chords above. The seer, Joseph the seer. Oh, how I love his memory, redeeming the just and wise, and pure and free. A father he was and is to me. Let fiends now rage in their dark hour. No matter, he is beyond their power. No matter, he is beyond their power. We'll meet him, our martyred seer in heaven. We'll meet him, our martyred seer in heaven. No hay nadie que pueda entender esta iglesia y su misión sin conocer su origen divino. Toda persona que dice ser miembro de la iglesia debe tener su propio testimonio concerniente a la veracidad de la extraordinaria historia de José Smith, de sus inicios, de sus enseñanzas, de su testimonio y de su vida. Los comienzos de la historia de esta iglesia están muy bien documentados. Y aunque han sido analizados muchas veces, la impresión que es imperecedera es la gran influencia de José Smith. Se podrá hablar sobre José Smith, debatir sobre él y aún desafiarlo, pero nadie puede negar el éxito de la obra que él introdujo. Lo que hace que esta obra continúe es el testimonio individual de los miembros de la iglesia de que José Smith es el profeta de la restauración. En Doctrina y Convenios leemos: declararás las cosas que han sido reveladas a mi siervo José Smith, hijo. En octubre de 1839, el profeta José Smith, acompañado de Sidney Rigdon, Porter Rodwell y Elias Higbee, visitó Washington, D.C., procurando el desagravio por la persecución de los santos en Missouri. Después, ellos viajaron a Filadelfia para predicar el Evangelio. El elder Parley P. Pratt se encontraba presente y dio este informe. Mientras conversaba con el hermano José en Filadelfia, una gran iglesia se abrió para que él predicara, y alrededor de 3,000 personas se reunieron para escucharlo.
El hermano Rigdon habló primero sobre el Evangelio, apoyando su doctrina con la Biblia. Cuando terminó, el hermano José se levantó como un león a punto de rugir, y siendo lleno del Espíritu Santo habló con gran poder, testificando de las visiones que había tenido, del ministerio de ángeles del que había sido partícipe, y de cómo había encontrado las planchas del libro de Mormón y las había traducido por medio del don y el poder de Dios. Comenzó diciendo: si nadie más tiene el valor de testificar sobre tan glorioso mensaje del cielo y sobre el hallazgo de tan glorioso registro, yo predicaré estas cosas a los que me escuchen y dejaré el asunto en manos de Dios. Toda la congregación quedó sorprendida, electrificada, por así decirlo. Se sentían sobrecogidos con el sentimiento de verdad y poder con que había hablado y con las maravillas que había relatado. Esto tiene que ver con la admonición del Señor a Thomas B. Marsh, pero que se aplica a todos nosotros. Declararás las cosas que han sido reveladas a mi siervo José Smith, hijo. En esa ocasión, Sidney Rigdon perdió la oportunidad de declarar las cosas que habían sido reveladas a José Smith, que son trascendentalmente importantes. Una de las cosas más significativas de todo es la naturaleza de la Trinidad. José Smith vio en visión a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo en la arboleda sagrada en Nueva York. Y refiriéndose a esta gran visión, él escribió: cara a cara, y conversó con ellos, tal como un hombre conversa con otro. Después de esta gran revelación que recibió, él sintió la obligación de declararla a los demás. And where we may go. We are also indebted to Joseph Smith for the Book of Mormon and the great truths. Y la gran verdad, así como el libro de Mormón y José Smith. Las revelaciones modernas que se encuentran en Doctrina y Convenia nos enseñan importantes principios concernientes al gobierno de la Iglesia y muchas doctrinas. Durante su vida, el profeta José fue encarcelado varias veces. En la sección 121, el versículo 7, el Señor dice: Hijo mío, pasa tu alma, tu adversidad y tus aflicciones no serán más que un breve momento. El versículo 46 dice: el Espíritu Santo será tu compañero constante, y tu cetro, un cetro inmutable de justicia y verdad. Y tu dominio será un dominio eterno, y sin ser compelido fluirá hacia ti para siempre jamás. Esta sección fue escrita en marzo de 1839, mientras se encontraba en la cárcel de Liberty, en Missouri. Un periodo de encarcelamiento anterior fue en Richmond en noviembre de 1838. Haciendo mención de esa experiencia, el profeta recordó más tarde que mi tatarabuelo, Amasa Lyman, era uno de mis compañeros en prisión, encadenado con las mismas cadenas en la cárcel de Richmond, Missouri. Fue en esa misma cárcel de Richmond cuando los guardias de la prisión usaron un lenguaje tan soez y tan blasfemo que el profeta José se puso de pie y exclamó con voz de trueno: «Silencio, demonios del abismo infernal, en el nombre de Jesucristo os increpo y os mando callar. No viviré ni un minuto más escuchando semejante lenguaje. Cesad de hablar de esa manera, o vosotros o yo moriremos en este instante». Hay seguridad cuando nos mantenemos cerca de las cosas que han sido reveladas a mi siervo José Smith, hijo. Al hacerlo, podremos ser contados entre aquellos
de quienes el profeta escribió: estos aman al Dios que yo sirvo, aman las verdades que promulgo, aman esas santas y virtuosas doctrinas que conservo en mi ser como lo más tierno y con los más tiernos sentimientos de mi corazón, y con ese celo que no puede ser negado. De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Soon
Mis hermanos y hermanas, cuán agradecido me siento por el privilegio de dirigirme hoy a ustedes durante la celebración del bicentenario del nacimiento del profeta José Smith. Hace más de 2.300 años antes de su nacimiento, Lehi citó de los escritos de José, el que fuera vendido a Egipto, y declaró: levantaría un vidente escogido del fruto de tus lomos, y efectuará una obra para el fruto de tus lomos, sus hermanos, la cual será de mucho valor para ellos, aún para llevarlos al conocimiento de los convenios que yo he hecho con tus padres. Y su nombre será igual que el mío, y será igual que el nombre de su padre. José Smith, hijo de Joseph Smith y Lucy Mack Smith, nació un día como hoy, hace 200 años. Él fue una persona excepcional. En 1933, un escritor rindió el siguiente tributo a José Smith. He aquí un hombre oriundo de los inhóspitos cerros de Vermont, criado en los bosques de Nueva York, que jamás asistió a universidad ni a escuela secundaria alguna, que vivió en 6 estados, ninguno de los cuales lo aceptó en vida. Pasó varios meses en las cárceles más viles de la época y aún siendo libre, fue perseguido como un delincuente. Una vez le cubrieron con brea y plumas y le dieron por muerto. Fue expulsado por sus airados vecinos de Nueva York a Ohio, de Ohio a Missouri y de Missouri a Illinois. A la edad de 38 años, le acribilló un populacho con el rostro pintado. Por conducto de José Smith, el Evangelio, que había sido retirado durante los siglos de la apostasía, fue restaurado. Se recibieron las llaves del sacerdocio, se revelaron las doctrinas del Evangelio y se instruyeron las ordenanzas del Evangelio y del templo, junto con el poder para sellar. En 1830, la Iglesia de Jesucristo se reestableció sobre la tierra. A pesar de haber sido injuriado y perseguido, el profeta José nunca dudó de su testimonio de Jesucristo. Sus colaboradores le vieron dirigir con dignidad y gentileza, soportar penurias y una y otra vez afrontar nuevos retos hasta que hubo completado su misión divina. En la actualidad, el legado que él dejó sigue resplandeciendo para que todo el mundo lo vea. Las enseñanzas que tradujo y su legado de amor por el prójimo perduran en los millones de corazones conmovidos por el mensaje que él declaró tiempo atrás. Pocas personas de esta dispensación han pagado tanto por un testimonio inalterable de Jesucristo como lo hizo el profeta José Smith. El 18 de junio de 1844 pronunció el que sería su último sermón. Probablemente sabía que ya no volvería a hablar a su gente. Estas fueron sus últimas palabras. Dios os ha aprobado. Sois un pueblo bueno. Os amo con todo mi corazón. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Habéis estado a mi lado en los momentos de dificultad y yo estoy dispuesto a sacrificar mi vida para salvar la vuestra. Que el Señor Dios de Israel os bendiga eternamente. Sus palabras penetraron profundamente el corazón de los presentes. Era la última vez, al menos en la carne, que oirían su voz o sentirían su inspiración. Finalmente, el profeta José fue asesinado por hombres malvados que creían que la iglesia se desmoronaría tras su muerte. George Q. Cannon, que sirvió como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles y consejero de varios presidentes de la iglesia, escribió: los enemigos de la verdad estaban convencidos
de haber destruido la obra, pero ésta sigue viva. Es más intensa y más fuerte con el paso de los años. Es indestructible, porque es la obra de Dios. Por el hecho de saber que es la obra eterna de Dios, sabemos que José Smith, por cuya mano se estableció, fue un profeta santo y puro. Fin de la cita. El Evangelio que restauró a nuestro amado profeta José bendice nuestra vida. Valoro las palabras que el elder Stephen L. Richard pronunció en la Conferencia General de octubre de 1936, cuando dijo: a todo hombre que haya recibido en su corazón el testimonio de la verdad divina, comprendida en las contribuciones del profeta José, le mando ser verídico a su testimonio, al profeta y fundador, a la causa y a sus líderes debidamente comisionados, a los convenios concertados en lugares santos y a la hermandad del hombre en el servicio que presta. Si alguien no ha recibido ese testimonio, le ruego que considere este asunto con detención, oración y comprensión. Le ofrezco, por experiencia propia, la certeza humilde, pero cierta, de que si acepta y pone en prácticas las enseñanzas de José Smith, será feliz. La duda y la incertidumbre lo abandonarán. Su vida cobrará un sentido glorioso. Sus relaciones familiares mejorarán y sus amigos le serán más preciados. El servicio será más noble y disfrutará de la paz de Cristo. Fin de la cita. No adoramos al profeta José, pero reconocemos que dejó tras de sí un legado que en la actualidad permite a 12 millones de personas en todo el mundo proclamar que es un profeta de Dios. Rogamos que cada uno de nosotros se esfuerce por continuar la visión del profeta José con respecto a esta obra y por magnificar su legado por medio de nuestras obras y testimonios a otras personas, para que lo conozcan como nosotros y para que gocen de la paz y de la dicha del Evangelio restaurado. Cuando el Salvador regrese a la tierra en gloria, el profeta José vendrá con los justos como ser resucitado y seguirá ministrando bajo la dirección del Salvador. Tal y como afirma nuestro amado himno, Él, conocido por miles, será. Testifico de esta verdad en el nombre de Jesucristo. Amén. Show
Ahora tendré el privilegio de dirigirme a ustedes. Al concluir, el coro en Salt Lake City cantará un popurrí de conocidos himnos.
bandera de Sión, ya rompe el alba, y el Espíritu de Dios. La última oración entonces será ofrecida por el hermano Uriah Allen Kennedy, quien es un descendiente del profeta José Smith. Entonces, esta reunión quedará en receso otros 100 años. Mis estimados colaboradores, solo una vez un presidente de la Iglesia ha estado donde me encuentro hoy para recordar el centenario del nacimiento de José Smith. Ese presidente fue Joseph F. Smith, quien vino aquí el 23 de diciembre de 1905. No volverá a haber un evento que se le compare en otros 100 años. La importancia de ese suceso es sobrecogedora. Me siento como si estuviera conectando los siglos. Hace 200 años, este mismo día, en este mismo lugar, nació un niño que proféticamente fue llamado José, como su padre. Llegó a ser profeta, vidente y revelador de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Dio su vida como testimonio de la verdad, de todo lo que dijo concerniente a la obra del Señor restaurada por medio de él en esta dispensación. El presidente Joseph F. Smith, hace 100 años, afirmó y dio testimonio con gran fervor sobre la divinidad de la obra del profeta José. De la misma manera, les doy mi testimonio que él fue un profeta viviente del Dios viviente, que Dios el Padre y su Hijo resucitado, el Señor Jesucristo, lo visitaron en la arboleda sagrada en Palmira. Le hablaron. El Padre presentó a su Hijo. José los escuchó, los vio. Eran seres con forma de hombres, pero gloriosos de manera indescriptible. Nada comparable había sucedido anteriormente. Ello marcó el inicio de esta, la última y final dispensación del Evangelio. A esa gran visión le siguieron la visitación de ángeles y de seres resucitados. El libro de Mormón salió a luz como testigo a todo el mundo de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. El sacerdocio fue restaurado, tanto el arónico como el de Melquisedec, con todas las llaves, poderes y autoridad correspondientes. La Iglesia fue organizada bajo la dirección del Señor Jesucristo, con su nombre, que es el nombre mismo del Salvador del mundo. Este es un glorioso y maravilloso día. Es un día para recordar, un día de gran regocijo, un día de gratitud y para dar gracias, un día en el cual reconocemos la mano de Dios para llevar a cabo sus propósitos eternos en beneficio de sus hijos e hijas de todas las generaciones. Hace un siglo, el presidente Smith dedicó el monumento que marca el lugar del nacimiento del profeta. Hoy, mientras brillaba el sol, caminábamos cerca de este magnífico obelisco de granito, pensando no solo en el hombre al que conmemora, sino también en la providencia del Señor que lo hizo posible. Deseo tomar unos minutos para hablarles acerca de ello. Es un relato milagroso. Junius F. Wells fue quien lo hizo posible. Junius era hijo de Daniel H. Wells, quien estuvo relacionado con el profeta en Nauvoo y quien sirvió durante 20 años como consejero del presidente Brigham Young. En 1905, Junius Wells sugirió a la primera presidencia que la Iglesia adquiriera la vieja granja de Solomon Mack, la cual se encontraba sobre la línea que separa South Royalton y Sharon, Vermont.
Después, sugirió que se edificara un monumento alusivo aquí mismo. La presidencia aceptó su sugerencia y lo autorizó para que procediera. Entonces vino a este lugar y revisó las escrituras de las viejas propiedades de Mack y pudo comprar la propiedad. Este lugar donde nos encontramos es conocido como Dairy Hill. El hermano Wells se hizo a la tarea de buscar un pedazo de granito apropiado. ¿Dónde podría encontrar un trozo lo suficientemente grande del que se pudiera preparar un pilar de casi 12 metros, es decir, 30 centímetros por cada año de vida del profeta? Buscó en las canteras de Vermont y finalmente encontró un pedazo adecuado en la cantera en Barre. La áspera piedra fue llevada con grandes dificultades desde la cantera hasta el lugar donde se le dio forma y se le pulió. Se requirió de más piedra para poder proveerle de una base. Finalmente, el granito estuvo listo, pero quedaba la casi imposible tarea de transportarlo, primero por tren y luego por carreta, al lugar donde se habría de erigir. El puente sobre el río White se tuvo que reforzar. Se encontró un vagón especial con ruedas de acero de 51 centímetros de ancho y ejes de 20 centímetros de grosor. Se requirió de 22 caballos para tirar esta carga de unas 36 toneladas métricas desde la terminal del ferrocarril cuesta arriba. Lentamente, día tras día, la enorme y masiva carga iba moviéndose. Era mediados de diciembre y el monumento debía estar en su lugar y listo para la dedicación el día 23. Era necesario cruzar una pradera, y en medio de ella se encontraba un pantano exactamente donde debía pasar la carreta. Entonces se echaron piedras en el pantano, pero éstas se hundieron. Se pusieron tablones, pero nada servía. Los espectadores le preguntaron al hermano Wells qué iba a hacer, y él contestó: voy a orar. El clima estaba relativamente cálido para ser diciembre. Antes de acostarse, volcó su corazón pidiendo al Señor que lo ayudara a encontrar la manera de llevar el monumento a su lugar. Esa noche, en medio de esa gran necesidad, ofreció una conmovedora oración y la temperatura milagrosamente descendió unos 17 grados. En la mañana, cuando Junius examinó el pantano, este estaba totalmente congelado. Entonces la carreta, tirada por caballos, pasó por encima del pantano sin dificultad. Se colocó el cimiento apropiado en el sitio en que se levantaría el monumento y por medio de poleas y postes se elevó el obelisco de granito pulido sin daño alguno. Eso fue un milagro. En esa época era probablemente el obelisco pulido más grande de los Estados Unidos, sino del mundo entero. Y tal vez lo siga siendo. Su creación y construcción fueron casi como la descripción de la vida de José cuando él dijo: soy como una enorme piedra áspera que rueda desde lo alto de la montaña, que para pulirse, sus bordes tienen que alisarse contra populachos, blasfemos y contra hombres y mujeres malvados y corruptos. Todo ese infierno me allana esta esperanza un tanto aquí y otro un tanto más allá. Y así llegaré a ser saeta pulida en la aljaba del Todopoderoso. También aquí se levantó una pequeña cabaña. A esta cabaña vino el presidente Joseph F. Smith y sus compañeros hace 100 años. Ya no está. Pero es a este mismo lugar que hemos venido 100 años después. Basándonos en la evidencia disponible, nuestros historiadores llegaron a tener un buen conocimiento de la casa en que José nació. Era sencilla, hecha de leños de aproximadamente 7 por 8 metros,
Había un sótano de 2 por 3 metros y un altillo en la parte superior al que se llegaba por una escalera. El piso principal consistía de un pequeño vestíbulo, una cocina, una sala y un pequeño dormitorio. Con seguridad, su nacimiento tuvo lugar en ese dormitorio. La casa se mantenía caliente gracias a la chimenea. La parte de adelante de la chimenea sigue intacta. Además, había un huerto alrededor de la casa. Estas viejas fotografías, tomadas alrededor de 1895, muestran parte de la granja de la familia Mack. Ahora hablemos del niño que vivió aquí. Su familia tenía muy poco en cuanto a bienes materiales. El padre perdió su fortuna al asociarse con una persona deshonesta. La familia se mudó de Sharon a Tunbridge, a South Royalton, y después se mudaron de estado yendo a West Lebanon, New Hampshire. Fue aquí que José, entonces un niño de 7 años, desarrolló una grave infección en su pierna después de una fiebre tifoidea. Otra vez, fue un milagro el que los doctores, sin anestesia y solamente con instrumentos rudimentarios, pudieran operarlo y salvarle la pierna, aun cuando fue una experiencia terriblemente dolorosa para él. José cojeó durante mucho tiempo después de eso. La familia se mudó una vez más, esta vez al pueblo de Norwich, Vermont. Aquí sufrieron la pérdida de sus cosechas durante 3 años consecutivos. Sumamente desanimado, el padre viajó al oeste de Nueva York en busca de mejores oportunidades. La familia lo siguió al vecindario de Palmyra, en el área de los lagos Finger. Todo era parte de un plan del Señor para llevarlo a donde debía estar. Aquí construyeron un modesto hogar, y fue aquí donde asistieron a reuniones y experimentaron una agitación religiosa que los mantuvo en la región. Varios ministros hablaban y buscaban conversos para su causa. Fue en esa época que el joven José leyó la Biblia en el libro de Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Luego siguió la serie de eventos que he mencionado previamente. Visto desde nuestros días, los acontecimientos que siguieron fueron extraordinarios, incluso milagrosos. La primera edición de 5,000 ejemplares del Libro de Mormón, impresos en la imprenta Grandin en Palmyra, ha aumentado casi a 130 millones de ejemplares. Cada año se imprimen más de 4 millones de ejemplares. El libro se ha traducido a 77 idiomas. Ha inspirado a millones de personas en el mundo y es otro testimonio de la realidad y de la divinidad del Señor Jesucristo. Aquellos de ustedes que ya lo hayan leído este año pueden testificar de ello. El sacerdocio restaurado bajo las manos de Juan el Bautista y de Pedro, Santiago y Juan incluye a más de 5 millones de hombres y jóvenes. La iglesia, que empezó con 6 miembros en el pequeño hogar de Peter Whitmer en Fayette, Nueva York, ha florecido en una gran familia de creyentes en más de 160 países con casi 12 millones de miembros. La Sociedad de Socorro, la cual organizó José Smith en 1842, ha llegado a ser la organización de mujeres más grande en el mundo. Y continúa así. ¿Quién hubiera pensado que el niño que nació en estas circunstancias extremadamente humildes, en una granja alquilada, llegaría a asociarse con algo tan milagroso? Milagrosa fue también la declaración del ángel Moroni, cuando se le apareció por primera vez al joven José en el dormitorio del hogar familiar. José era un sencillo joven de granja. Su familia no tenía nada.
Palmira era una villa rural casi desconocida. Pero Moroni le dijo en esa ocasión que entre todas las naciones, tribus y lenguas, se tomaría mi nombre para bien y para mal. Dadas las circunstancias de José, ¿cómo podría haber creído que tal cosa se cumpliría? Y sin embargo, así ha sucedido. Miles en toda la tierra le rinden tributo y alabanzas. Leen el libro de Mormón, ejercen el sacerdocio, salen a la misión, pagan sus diezmos y ofrendas. Todo bajo un sistema de religión fundado en la revelación divina dada a José Smith, el profeta. John Taylor, que estaba con él en la cárcel de Carthage cuando fue asesinado, declaró valientemente: José Smith, el profeta y vidente del Señor, ha hecho más por la salvación del hombre en este mundo que cualquier otro que ha vivido en él, exceptando solo a Jesús. En esta época en que el mundo cristiano celebra el nacimiento de Cristo, se puede decir que ningún hombre ha dado mayor testimonio de la realidad viviente del Señor Jesucristo que José Smith. Su testimonio escrito se hace eco una y otra vez en infinidad de idiomas por todo el mundo. En una época de escepticismo y de duda, su testimonio es inequívoco y certero. En esta ocasión, estamos aquí en este aniversario tan significativo, en el mismo lugar de su nacimiento, para rendirle tributo y honor, para expresarle elogios y reverencia. Damos gracias al Dios del cielo por su profeta designado en esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hacemos eco a los grandes himnos que han surgido debido a su obra y su misión. Cantamos: Te damos, Señor, nuestras gracias, que mandas de nuevo a venir, profetas con tu evangelio guiándonos cómo vivir. Cantamos: Bandera alto en el monte se izó, oh pueblo contemplad, al mundo se alzó. Cantamos: Ya rompe el alba de la verdad, y en Sión se deja ver, tras noches de oscuridad, el día glorioso amanecer. Y cantamos: Tal como un fuego se ve ya ardiendo el Santo Espíritu del gran Creador. Damos nuestro testimonio personal de que Él nació aquí el 23 de diciembre de 1805 y que fue un instrumento en las manos del Todopoderoso para restaurar a la tierra el antiguo Evangelio del Señor Jesucristo. Atestiguamos, proclamamos nuestro testimonio del gran profeta de estos últimos días, y todo lo hacemos en el sagrado nombre de nuestro Redentor, nuestro Señor y nuestro Salvador, sí, Jesucristo. Amén.
Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, we are grateful for nos sentimos agradecidos por haber tenido esta oportunidad de poder celebrar el nacimiento del profeta José Smith. Te agradecemos por tu Hijo y por la misericordia que nos ha mostrado para poder nosotros arrepentirnos y regresar a tu presencia. Te agradecemos por las enseñanzas del profeta José Smith y el Evangelio que restauró, que nos ha enseñado de estas grandes verdades. Padre, te pedimos que podamos nosotros crecer y aprender de estas enseñanzas y de su ejemplo, que nuestras vidas sean mejores de acuerdo a ellas. Al momento de su muerte solamente había reclamado a uno de sus hijos, y aún hoy día sus descendientes están tratando de regresar, y pedimos una bendición especial a sus descendientes para que Él pueda reclamarlos como suyos. Te agradecemos por nuestros profetas y videntes y reveladores actuales y sus enseñanzas. Te pedimos que podamos nosotros acercarnos a ellos con exactitud y honra y que podamos nosotros enseñarle a los demás con fortaleza. Y rogamos estas cosas, Padre, humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.